conductores, aislantes y semiconductores. En este vídeo vamos a ver la clasificación de los materiales sólidos en tres posibles categorías: conductores, materiales que conducen muy bien la corriente eléctrica; aislantes, materiales que apenas conducen la corriente eléctrica; y semiconductores, que se encuentran a caballo entre los dos y que enseguida veremos por qué se caracterizan. Sin embargo, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué condiciones se deben dar en un material sólido para que exista conducción de corriente? Recordemos, si tenemos un trozo de material sólido, puede ser este de aquí, la corriente eléctrica en su interior van a ser cargas, típicamente electrones, que van a estar desplazándose en su interior, y esa carga, evidentemente vamos a tener que tener un sistema para completar un circuito. Por ejemplo, aplicamos una fuente de alimentación de esta forma, y lo que vamos a tener, pues que esos electrones van a circular de esta manera a través del material. Bien, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca la conducción de corriente eléctrica en un material? Bueno, pues la primera condición, primero debemos tener electrones que puedan moverse, que puedan desplazarse, y en segundo lugar debemos tener estados energéticos disponibles. Es decir, debo tener las dos cosas: partículas que se puedan desplazar en el interior del cristal, electrones que puedan moverse, lo llamamos electrones libres, y también que esos electrones puedan modificar su energía, es decir, que energéticamente puedan ir a un sitio que no esté ocupado por otro electrón, fundamentalmente. Porque si vamos a un sitio que está ocupado por otro electrón, pues no se va a poder desplazar. Necesitamos que haya estados disponibles. Bien, teniendo en cuenta estas dos cuestiones, que necesitamos electrones que puedan moverse y estados energéticos disponibles, vamos a entender de manera más clara esa distinción o clasificación entre materiales conductores, aislantes y semiconductores. Para ello vamos a pensar en cómo son las bandas de energía, banda de conducción y banda de valencia en cada uno de los materiales. Bien, aquí lo que tenemos es los diagramas de bandas de energía para tres posibles casos. El primero que tenemos es el caso de un material conductor. En el caso de un material conductor, como vemos, la banda de conducción y la banda de valencia se encuentran solapadas en esta zona de por aquí. ¿Vale? Los electrones, en principio, todos los electrones de valencia se encuentran en esta banda. Por lo tanto, tengo partículas que se pueden mover, electrones, y toda una zona en la banda de conducción solapada, muchos estados energéticos disponibles, todos estos, para que esos electrones se puedan mover. En consecuencia, vamos a tener una situación en la cual va a ser muy fácil el transporte de corriente eléctrica. Voy a tener muchos electrones disponibles y voy a tener muchos estados energéticos que pueden ocupar. Otra posibilidad es el segundo caso, que sería el caso de un material aislante. En el caso de un material aislante tenemos los electrones de valencia, que están ocupando la banda que lleva el mismo nombre, la banda de valencia, y por otra parte, muy alejada de esa banda de valencia, tenemos a la banda de conducción, que en cambio en la banda de conducción no va a haber un solo electrón. ¿Qué va a ocurrir entonces? Bien, electrones voy a tener en la banda de valencia, pero la banda de valencia va a estar completamente llena. Es decir, no va a haber ningún estado energético disponible. Debemos imaginarnos esta situación como si estuviéramos en una habitación completamente abarrotada, una estancia que estuviera completamente llena de gente, como decimos coloquialmente, como si estuviéramos como sardinas en lata, de tal manera que estamos tan apretados que nadie se puede desplazar. Esa sería la situación que se da en la banda de valencia, donde todos los electrones están tan compactados, tan juntos, que no hay ningún estado disponible al cual se puedan mover. En la banda de conducción, en cambio, debemos imaginarlo como una sala vacía. Es decir, es una sala en la cual no hay nadie. Si no hay nadie, nadie se desplaza, lógicamente. Por tanto, si no hay electrones en la banda de conducción, no puede haber movimiento de carga.
simplemente porque no hay electrones. Es decir, estados energéticos tenemos todos los que queramos, pero no hay simplemente partículas en esa banda de conducción. Luego tenemos una banda de valencia completamente llena, no se pueden mover los electrones ahí, están, repito, como sardinas en lata, y una banda de conducción completamente vacía, no hay ningún electrón, por tanto, no puede haber conducción de corriente. Los materiales aislantes se caracterizan porque el valor de la banda prohibida es bastante grande, del orden de unos 3 electronvoltios. El electronvoltio es una unidad de energía que se emplea pues cuando estudiamos física del estado sólido o microelectrónica, que equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Son energías que a nosotros nos parecen muy pequeñas, pero que a nivel microscópico, pues 3 electronvoltios es una energía bastante grande. Bien, ese sería el caso de materiales aislantes, como decimos. Y el tercer caso, que tenemos más a la derecha, es el caso de un material semiconductor. El caso de un material semiconductor es conceptualmente no es muy distinto del caso de un aislante. Es decir, tenemos una banda de valencia que está completamente llena, repleta de electrones muy compactados, muy juntos, y una banda de conducción que está vacía. No hay electrones. Luego, en la banda de valencia no puede haber transporte de corriente, los electrones no se pueden mover, están totalmente compactados, y en la banda de conducción no puede haber corriente porque no hay electrones. Luego no hay partículas que se desplacen, que se muevan. ¿Cuál es la diferencia entre un semiconductor y un aislante? Pues la diferencia entre un semiconductor y un aislante es el valor de esa banda prohibida, de ese gap. El valor del gap es mucho más pequeño, suele estar entre 0,5 y 2 electronvoltios. Y el hecho de que sea un valor mucho más pequeño va a ser fundamental para que pueda existir transporte de corriente eléctrica. La pregunta entonces es inmediata. ¿Por qué conduce un semiconductor? Porque conceptualmente acabamos de decir que es algo parecido a un aislante. Es decir, tenemos una banda de valencia separada de una banda de conducción por una zona prohibida. Bien, la clave está en la energía que nosotros necesitamos para liberar un electrón de la banda de valencia. Recordemos que en la estructura atómica del silicio teníamos un átomo de silicio rodeado, como vemos aquí en este dibujo, por 4 átomos de silicio. Es decir, tenemos un átomo de silicio, otro átomo de silicio, otro átomo de silicio, otro y otro, conformando enlaces con sus vecinos y compartiendo electrones. Esos electrones son los que están formando los 4 electrones de valencia del silicio central más uno de cada uno de los átomos que le rodean, pues conforman los enlaces. Daos cuenta que esto continuaría por aquí, aquí tendríamos otro átomo de silicio con sus correspondientes electrones, aquí otro, etcétera, etcétera, y conformando toda una red en 3 dimensiones. Bien, vamos a borrar esto para que no nos estorbe y no perdamos de vista lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que, en principio, estos electrones que tenemos por aquí son electrones de valencia, y esos electrones de valencia, en principio, todos ellos están conformando el sistema de enlaces de este sólido. Es decir, se están utilizando todos los electrones de valencia para formar enlaces. Ahora bien, debemos tener en cuenta un factor fundamental que no hemos mencionado hasta ahora, y ese factor fundamental es la temperatura. Cualquier partícula microscópica, sea un electrón, sea un átomo, por el hecho de estar a una cierta temperatura por encima del cero absoluto, lo que llamamos temperatura de 0 grados Kelvin, 0 grados Kelvin son menos 273 grados centígrados, ¿vale? Cualquier partícula que esté por encima de menos 273 grados centígrados tiene una cierta energía, que llamamos energía térmica, y cuyo valor en promedio es 3 medios de una constante, K sub B, por el valor de temperatura en grados Kelvin. K sub B es una constante llamada constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Bien, en definitiva, lo que ocurre es que cuanto mayor es la temperatura, más energía térmica tienen esas partículas. La energía térmica es una energía de vibración, es decir, digamos que las partículas no están completamente quietas nunca, sino que están vibrando, oscilando en torno a una posición de manera aleatoria,
con una energía en promedio igual a la energía térmica. La energía térmica es una energía promedio de todas las partículas para una cierta temperatura, pero habrá algunas de ellas que en un momento dado tengan una energía superior y otras una energía inferior. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que permite que un semiconductor pueda conducir? Pues lo que permite que un semiconductor pueda conducir es que cuando estamos a una temperatura, por ejemplo, pues la temperatura ambiente, que es de aproximadamente 300 grados Kelvin, 300 grados Kelvin pues son unos 27 grados centígrados, arriba, abajo, entre 290 a 300 grados Kelvin suele ser la temperatura ambiente que tenemos en interiores. Bueno, pues cuando estamos en esa situación, alguno de estos electrones, por energía térmica, es capaz de vibrar y de oscilar lo suficiente como para escapar del sistema de enlaces. ¿Vale? Liberarse de este enlace y quedar libre. Claro, aquí en este enlace pues falta algo, nos falta un electrón. Pero a cambio se ha escapado un electrón y ese electrón se puede desplazar por el interior del cristal conductor. ¿Vale? En definitiva, ¿qué ha hecho ese electrón? Ese electrón ha dejado de estar en la banda de valencia y ha pasado a estar en la banda de conducción. Hemos conseguido, por tanto, que haya un electrón en banda de conducción. Y cuando hemos conseguido que haya un electrón de banda de conducción, entonces ya se dan las condiciones para conducir corriente. Tenemos un electrón que se ha escapado, que se ha liberado, y un montón de estados energéticos en los que se puede mover. Pero es más, en la banda de valencia también hemos conseguido liberar un espacio, porque ha quedado este espacio disponible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los electrones se van a poder mover a ese espacio dentro del propio sistema de enlaces y también van a poder contribuir al transporte de corriente. Es decir, en la banda de conducción tenemos ahora un electrón que se puede mover libremente y en la banda de valencia ha quedado un pequeño hueco, es como si en esa habitación tan completamente abarrotada de repente hubiera un pequeño hueco, de forma que alguien ya puede pues pasar, moverse por ese espacio. En definitiva, ya puede existir transporte de corriente. La conductividad sabemos que es un parámetro que representamos por la letra sigma y que cuando nosotros calculamos la resistencia de una muestra de un determinado material con una longitud L y sección S, su valor de resistencia viene dado por inverso de conductividad por longitud dividido por sección. Bien, cuanto mayor sea la conductividad de un material, significa que mejor conduce. Cuanto mayor sea este sigma, mayor es la capacidad que tiene de conducir corriente eléctrica. Bien, ¿cómo es la dependencia de esa conductividad con la temperatura? Pues en un metal como el cobre, que es muy buen conductor, típicamente uno de los conductores que más se utilizan para conducir corriente eléctrica, observamos lo siguiente: a medida que aumenta la temperatura, la conductividad se reduce. Mientras que en el caso de un semiconductor, por ejemplo el germanio, a medida que aumenta la temperatura, la conductividad aumenta. Cabe plantearse por qué ocurre esto, por qué este comportamiento diferente entre un conductor y un semiconductor, por qué en los conductores la conductividad se reduce al aumentar la temperatura, por qué en un semiconductor la conductividad aumenta al aumentar la temperatura. Bien, para entender por qué ocurre eso debemos recordar cómo es el transporte microscópico en el interior de un material sólido. Cuando tenemos un electrón moviéndose en el interior de un sólido, no hay que olvidar que el electrón no se está moviendo en un medio vacío, sino que se está moviendo en un medio donde existen una serie de átomos. Átomos que conforman, además, ya sabemos, la red cristalina, es decir, van a tener una disposición periódica ordenada. Bien, cuando tenemos esa situación, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Recordemos que tenemos el efecto de la temperatura y que la energía térmica de cualquier partícula es 3 medios de kBt, donde ya sabemos que K sub es una constante y T la temperatura en grados Kelvin. Bueno, ese efecto de agitación térmica afecta a ese electrón, pero también afecta a los átomos de la red que estarán oscilando en torno a las posiciones de la red cristalina. No se van a mover libremente por el interior, pero digamos que sufren pues como una especie de oscilación. Están oscilando en torno a estas posiciones. Bien, todos ellos sufren una pequeña oscilación, así sucesivamente,
Y lo que va a ocurrir es que cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la oscilación. Es decir, si aumentamos la temperatura, pues lo que va a ocurrir va a ser que estos van a oscilar más en torno a las posiciones. No se van a llegar a desplazar, porque claro, si se desplazasen estaríamos fundiendo el sólido, claro, es lo que ocurre cuando tú aumentas mucho la temperatura, pero en principio aumentar la temperatura pues lo que hacen es que oscilen más en torno a esas posiciones. Cuando un electrón se está moviendo hacia el interior, será más fácil que colisione con un átomo de la red si éste está oscilando mucho que si está oscilando poco. Es decir, al aumentar la temperatura, aumentan las colisiones con átomos de la red. Es decir, un electrón desplazándose por el interior de un sólido a alta temperatura es como si estuviera encontrándose obstáculos que se lo ponen más difícil, porque tienden a oscilar, a moverse más en torno a esas posiciones. Es más fácil que se choque con uno de ellos que si estamos a muy baja temperatura, donde las oscilaciones son muy pequeñas y hay más espacios entre los átomos que permiten que el electrón pueda viajar más libremente. Bien, eso es lo que ocurre exactamente en un metal, que aumentan las colisiones con los átomos de la red al aumentar la temperatura y por eso se reduce la conductividad. En un semiconductor, en cambio, ¿qué es lo que está ocurriendo? En un semiconductor ocurre también esto, que aumentan las colisiones con los átomos de la red. Pero al aumentar la energía térmica de los electrones que están en el sistema de enlaces, de los electrones de valencia, lo que ocurre es que cuando la temperatura aumenta, se liberan más electrones. Es decir, pasamos a tener más electrones, esto es en un semiconductor. Pasamos a tener muchos más electrones, que es verdad que lo tienen más difícil porque tienen más colisiones con átomos de la red, pero su número ha aumentado mucho. Entonces, como ha aumentado mucho su número, al final conduce mejor el material porque tenemos muchos más electrones. Lo importante, lo dominante con la temperatura es que aumentan mucho, se liberan más electrones del sistema de enlace, pasan más electrones a la banda de conducción y por tanto eso hace que aumente mucho la capacidad de conducir del semiconductor. Y eso es lo que explica que la conductividad de los semiconductores aumente con la temperatura. Lo tienen más difícil para moverse, pero como son muchísimos más electrones los que se pueden mover al aumentar la temperatura, pues conducen mejor. Volviendo a la conductividad, podemos comparar cuál es la conductividad de los materiales conductores, aislantes y semiconductores. La conductividad se mide en unidades de ohmio por metro a la menos 1. Bien, conforme a ello tenemos diferentes valores para cada tipo de material. Los conductores, que serían estos materiales que vemos aquí, por ejemplo la plata, el cobre o el aluminio, tienen conductividades típicamente superiores a 10 elevado a 6. Ohmio metro a la menos 1. Los materiales aislantes, pues, por ejemplo en esta gráfica el vidrio, la mica o el poliestireno, tienen conductividades muy pequeñas, típicamente inferiores a 10 elevado a menos 10 ohmio metro a la menos 1. Y entre ambas categorías, conductores y aislantes, es donde nos encontramos a los semiconductores. Los semiconductores tienen típicamente conductividades que se sitúan entre 10 elevado a menos 8 y 10 elevado a 3 ohmio metro a la menos 1. Aquí, por ejemplo, vemos el caso del germanio, que es de los tres mostrados el que tiene conductividad más alta, el silicio o el arsenio de galio. Bien, en principio, si simplemente tuviéramos esta situación, pues en el fondo los materiales semiconductores serían materiales que a temperatura ambiente serían muy malos conductores de la electricidad y no pasarían de tener ciertas aplicaciones, pues para muy reducidas, casi en algunos casos serían casi una curiosidad de laboratorio, pero no tendrían realmente el valor que tienen desde el punto de vista de fabricación de dispositivos electrónicos. La clave de los semiconductores es que podemos variar hasta cierto punto su conductividad, es decir, por ejemplo, en el caso del silicio, pues conseguir que sea mayor, que llegue hasta estos valores o superiores, ¿vale? Modificarlo dentro de un determinado rango, y lo mismo con el arsenio de galio y con el germanio,
Es decir, podemos variarlo dentro de un cierto rango realizando un proceso que llamamos dopaje. Mediante el dopaje, que es un proceso tecnológico que estudiaremos más adelante, pues podemos controlar hasta cierto punto la conductividad de los semiconductores y decimos que tenemos una conductividad a la carta, si queremos, que nosotros la podemos elegir siempre dentro de unos rangos reducidos. Pero esa posibilidad de poder regular la conductividad mediante un proceso tecnológico es lo que determina el verdadero potencial de los semiconductores y su utilidad para fabricar dispositivos electrónicos.